Hola, este es un nuevo capítulo de Medio Ambiente y yo soy María Clara Calle. Julio de este año pasará a la historia por tener los días más calurosos de los que se tenga registro, según el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, un programa de la Unión Europea. El primer récord fue el 21 de julio, cuando el promedio de la temperatura de todo el mundo alcanzó los 17,09 grados Celsius. Al día siguiente, ese promedio subió todavía más, hasta 17,16. Y el 23 de julio fue casi similar, con 17,15 grados Celsius. Las tres cifras son las más altas hasta ahora, pues la temperatura más alta antes de eso fue la del 6 de julio de 2023, con 17,08 grados Celsius. La gráfica que aparece en sus pantallas también muestra que los promedios diarios de temperatura global han sido los más altos en 2023, especialmente en el último semestre y en lo que va de 2024. Pero ¿cuáles son las causas de que el mundo siga rompiendo los récords de calor? Aquí en France 24 entrevistamos al director del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, Carlo Buontempo. Él nos explicó que son múltiples las razones, como el derretimiento de los polos, entre otras. En la Antártida era donde casi no había variación, entre una tendencia clara, decimos. El Ártico sí que bajaba mucho la concentración y la extensión del hielo polar, en la Antártida no. Y desde el final de los años 10, como el 17, 18, se empezó a ver un bajón o una disminución del hielo marino, y el año pasado fue una bajada enorme. Y un poco este año estamos observando lo mismo, con una disminución del hielo polar antártico muy marcada. Y claro, juega su papel. Y uno de los aspectos más interesantes, a mi manera de ver, del último año, ha sido el hecho que más que el niño fueron también otros factores a jugar un papel importante. El niño, por supuesto, pero lo que pasó en el Atlántico central y septentrional, con olas de calor marino muy importantes, lo que pasó en la Antártida, o lo que pasó en Eurasia y en Norteamérica, donde la temperatura sobre los continentes fue muy alta el año pasado. Con lo cual hay una multiplicidad de factores que van jugando. Y con estos factores no se trata solo de un día de calor. Los últimos 13 meses han sido los de más temperatura registrados hasta ahora, al punto que los termómetros han estado 1,5 grados Celsius por encima del promedio de la era preindustrial. Buontempo sostiene que es imposible entender esto sin hablar de la crisis climática. Le preguntamos cuáles son las causas de esos niveles históricos de los últimos meses y esto nos respondió. Esta es una pregunta muy interesante, porque claro, lo que hace el titular del periódico normalmente es el récord de un día en concreto, si pasamos el récord histórico, y lo entiendo, pero la señal interesante me parece que sea exactamente la que se comentaba ahora, que los últimos 13 meses fueron los más calurosos de toda la serie histórica que tenemos, que empieza en los años 40, y que vimos que en más de un año, como 12 meses y un poco más, como la temperatura global se situó por encima del valor de 1,5 grados respecto al periodo preindustrial. Esto sí que son cosas que van un poco más allá de la variación individual de un día o de 2 días seguidos. Y claro, hay muchas, como siempre en el clima, al clima contribuyen muchísimos factores distintos. La variación de la cantidad de energía que llega del sol. Estamos muy cerca del máximo solar en este momento, con lo cual llega más energía que lo normal. Hay variaciones como puede ser el niño o la niña, que suben y bajan la temperatura global, pero la verdad es que sería imposible explicar los récords que vimos en los últimos años, en los últimos 12, 13, 15 meses, sin tener en cuenta el aumento de los gases a efecto invernadero, que proporciona mucha más energía al sistema climático global y que fundamentalmente es el mecanismo que genera esta temperatura de récord que vemos ahora. Y hay indicios de que un calor así no se había visto antes en el planeta Tierra. Normalmente los científicos como los de Copérnicus estudian datos que han recolectado desde la era preindustrial a finales del siglo XIX. Pero aún así el Servicio Europeo estima que estos récords pueden ser los más altos en más de 100.000 años, por lo que Buontempo habla de territorios desconocidos. Cuando hablo de uncharted territories,
Un poco es porque a partir de nuestros datos esta temperatura nunca se alcanzaron en el pasado. Y si vamos un poco más allá de los datos que tenemos nosotros en el servicio y miramos todo el conocimiento científico en cambio de cambio climático, en cambio de paleoclimatología, es muy probable que el último año, año y medio, 2 años, hayan sido los con más temperatura de los últimos 100.000 años. En este sentido, claro, nuestras ciudades tienen más o menos 10.000 años o menos como concepto de ciudad. La escritura no tiene tanto, con lo cual toda nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra civilización nunca ha tenido que vivir o que sobrevivir a un mundo tan caluroso. Con estas tendencias, 2024 podría ser el año más caluroso registrado hasta ahora, un hito que rompió el 2023. Todo depende en parte de cuánto se demore en comenzar formalmente el fenómeno de la Niña, con la que el Pacífico se enfría y esto ayuda a bajar las temperaturas globales. Unas cifras que seguiremos analizando. Consulten más información ambiental en france24.com.